Nos acompaña Nick Corso, testigo del accidente del buque Cuauhtémoc. Nick, gracias por estar con nosotros desde la ciudad de Nueva York. ¿Qué tal? Estoy muy bien. ¿Cómo están ustedes? Nick, ¿qué te encontrabas haciendo en ese momento? Bueno, había cenado. Tenía un amigo que me visitaba de Alaska y simplemente estábamos cerca al agua. Estaba haciendo una linda brisa, una bonita noche y realmente estábamos disfrutando de una conversación. Cuando ustedes ven el buque acercarse, casi que peligrosamente frente al puente, ¿qué pasó por sus cabezas? Sí, bueno, de hecho, vimos el barco moviéndose, estábamos fascinados viéndolo, dijimos, oh, eso está fantástico, estábamos debajo del puente de Brooklyn, pensamos que podíamos sacar una bonita foto, en ese momento estaba bajando el sol, pensábamos que era fantástico, pensábamos que iba a ser una foto fantástica, nos estábamos preparando para tomar fotografías y mientras se acercaba notamos que la parte superior del mástil desaparecía detrás del puente y ahí fue cuando nos dimos cuenta que no iba a pasar por debajo del puente. Ahí fue cuando pasó a video y empecé a grabar. Sí. Y en ese momento en que estás grabando las imágenes, por supuesto, en el fondo se escuchan los gritos de las personas que no podían creer lo que estaba viendo. Cuéntanos qué estaba pasando a tu alrededor mientras grababas las imágenes. Sí, bueno, realmente hubo un poco de pánico. Creo que una forma de explicarlo era pandemonio. Muchas personas corriendo, algo de gritos. Y muchas personas confundidas, pensando, ¿esto está pasando? Por ejemplo, para mí, yo pensé que estaba en una película. Me mantenía diciendo como, ¿qué está sucediendo? Porque fue como muy confuso, todos estaban confundidos acerca de lo que estaba pasando siquiera. Tristemente en las imágenes se alcanzan a ver, bueno, en este incidente murieron 2 personas y se alcanzan a ver cómo algunas caen de los mástiles. ¿Ustedes desde donde se encontraban, alcanzaron a ver esas escenas? Bueno, yo realmente ni siquiera me di cuenta, sino hasta después que había personas en los mástiles. Creo que fue después cuando una persona se acercó y nos dijo que había gente en los mástiles. Luego revisitamos el video y vimos que había gente colgada de las cuerdas, de los cabos, pero no vimos a nadie caer. Realmente fue muy infortunado que la gente muriese, sí. Y les deseo que se recuperen los que estaban heridos, pero no vi sino hasta que revisé después el video y ya había sucedido todo. Y en algunas de las imágenes que hemos visto circular en redes sociales también se ve como en el puente de Brooklyn quienes estaban pasando por allí salieron despavoridos a correr. Sí, sí. La gente estaba corriendo y mucha gente, bueno, casi que golpeó la parte donde pasa la gente, así que también se movió hacia 10 yardas cerca de donde estaba la gente, así que nos movimos un poco hacia un punto más seguro. ¿Y qué pasa después de que ya la embarcación choca contra el puente? ¿Cuál es la conversación en ese momento entre ustedes? Bueno, al menos con la gente con la que estábamos, simplemente estábamos tratando de procesarlo. Estábamos tan confundidos acerca de cómo había sucedido. No nos habíamos dado cuenta de que había sucedido y no sabíamos ni siquiera que el barco estaba al revés. Así que fue tan del momento. Por supuesto, había muchas otras conversaciones alrededor de nosotros. De hecho, había una boda cerca de donde estábamos nosotros. Había mucha conmoción. Parecía que había menos pánico y más como, oh Dios mío, esto acaba de suceder, en vez de la gente corriendo bajo el pánico. ¿Y vieron llegar a las autoridades con prontitud? Sí, vimos un bote de la policía de Nueva York poco después de que sucedió. Pasó por donde estábamos nosotros y luego se dirigió hacia el puente Manhattan.
y uno de hecho se acercó demasiado rápido y en 2 minutos llegaron otros. Escuchamos un montón de sirenas, la policía, presencia de la policía en el puente, y mientras nos íbamos también en las vías escuchábamos que cerraban las vías y llegaban las ambulancias. Ver ese buque, que es un buque hermosísimo, con los mástiles destrozados, ¿cómo fue presenciar esa escena, el aftermath, el después de lo que ocurrió? Bueno, fue de hecho supremamente triste. Creo que, bueno, después vimos que había gente a bordo del barco. Si hubiésemos sabido, también hubiésemos ido. Era un barco muy hermoso. Estábamos muy tristes de ver el después, cómo quedó todo. Realmente el barco estaba frente a nosotros y veíamos cómo los mástiles se destruían completamente hacia atrás. Fue algo muy triste de ver. Fue algo supremamente triste. El pánico en el bote también, mucha gente corriendo, muchas también alejándose del bote, diciéndole a la gente que se alejase de las cercanías, y la gente del bote que nos dice que nos alejásemos en caso de que si los golpeaban, los demás estarían bien. Bueno, gracias a las imágenes que ustedes divulgaron en redes sociales fue que pudimos conocer casi que de inmediato lo que había ocurrido en la ciudad de Nueva York. ¿Con qué conversaciones en redes sociales te has encontrado luego de haber subido este video que grabaste allí? Sí, de hecho, subí el video. Estaba realmente muy emocionado de ver lo que sucedió. Realmente no pensé que fuese a llegar tan lejos. Y había muchas conversaciones infortunadas, muchas personas tratando de dividir la opinión de lo que había pasado. Y realmente fue algo triste de ver. Había comentarios desafortunados cuando algo de esto sucede. La gente trata de culpar a los del buque o a otros, pero realmente fue infortunado. Pero definitivamente había mucho más y todos deberíamos unirnos más para llorar a quienes se perdieron. Sí, una pena sin duda la muerte de estas dos personas. Era Nick Corso quien se encontraba grabando justamente lo que había ocurrido allí, el choque del buque Cuauhtémoc de la Armada Mexicana con este emblemático, este famoso puente de Brooklyn mientras se ponía el sol en la ciudad de Nueva York. Nick, gracias por habernos trasladado a ese momento. Una feliz tarde. Gracias. Ustedes también.